idea, conocimiento para la educación. Yo prefiero hablar de la crisis de la sociedad. Es una sociedad en una profunda crisis y una crisis de tránsito. El premio Nobel George Charpak de Física de 1992 dice que este momento en la historia de la humanidad es un momento que él dice es un tiempo de mutación y además agrega mutación profunda. Y luego dice, una mutación de estas proporciones no sucedía hace 12.000 años. Y dice que los tiempos que estamos viviendo actualmente son muy parecidos al momento del surgimiento del Neolítico, cuando se constituye la agricultura en la historia de la humanidad y se pasa de un mundo nómada a un mundo sedentario. Entonces, me parece que es muy importante como poder hacer esa reflexión de entrada que les permita como más bien problematizar desde otro lado lo que estamos haciendo, porque por desgracia todas las cargas y los problemas se las echan al maestro y a la maestra. Yo siempre, alguna vez por ahí peleando con algún personaje de este país que echaba cuentos de lo que había que hacer era cambiar a todos los maestros y que decía que, muy irónicamente, en un debate en la Universidad de Antioquia, que lo que había que hacer era colocarlos en un inmenso barco y que el barco se perdiera en alta mar, decía él. Y lo que más rabia me daba a mí ese día era que los maestros aplaudían. Y yo le decía ese día a este personaje que me parecía muy interesante el planteamiento de él, pero que el mundo estaba viviendo una revolución científico-técnica, y una revolución científico-técnica que tiene como soporte el origen de la ciencia moderna, pero que hoy esa ciencia está siendo replanteada. Entonces yo le preguntaba a él que me contara cuáles eran los maestros que habían decidido esa revolución científico-técnica, o si lo habían votado en una asamblea sindical y los responsables eran los sindicatos ahora que el neoliberalismo estaba con tantas ganas de golpear los sindicatos. Entonces, el primer asunto es ese, voy a hacer una intervención muy rápida ahí, y es porque creo que el maestro y la maestra debe dejar de seguir penando como culpable y responsable de la crisis de la escuela, y tenemos que entender que eso es un asunto de todos. Les recomiendo, por favor, cuando se vayan a sus casas, van a buscar dos cositas en internet. Una, van a buscar a la señora Diana Ravich, R-A-B pequeña I-C-H-T. R-A-B pequeña I-C-T-H. Ravich, en un textico que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Esa señora ha sido como una de las arquitectas de la educación norteamericana. Más, ella fue la asesora del presidente Bush para la gran reforma educativa norteamericana. Luego fue la asesora de Clinton para competencias. Yo en alguno de mis libros discuto con ella, porque aquí como copiamos todo lo que nos mandan de allá, entonces libro un poco la discusión con ella sobre la idea de competencias. Nosotros nos movemos mucho más desde las capacidades, pero eso será historia para otra charla que me inviten por ahí. Y esta señora luego se fue a asesorar reformas educativas por el mundo. Y en junio del 2010 escribió el textico que les estoy diciendo. Se lo tienen que leer porque son solo 6 paginitas. Y en esas 6 paginitas la señora dice que cambió de opinión. Cuando a mí me invitan por ahí a las maestrías, mando siempre ese documento para que lo lean de primero
Y la única pregunta que les digo es, ¿en qué se parece lo que dice la señora Diana Ravich, que no funciona en el sistema norteamericano, a lo que hacemos en Colombia? Haga el listado. Y el 90% son las cosas que estamos haciendo en la escuela colombiana y que lamentablemente aún administraciones críticas siguen haciendo, a pesar de que ni la señora Diana Ravich, que es la arquitecta de esas cosas, cree ya en eso. Entonces, la invito a que lo lean. El primer asunto es, yo personalmente considero que en un tema como el que nos proponen para este taller, es necesario entrar muy críticamente. Y muy críticamente diciendo esto, diciendo que este problema de que a la escuela, cuando se habla de comunidad, cuando se habla de familia, cuando se habla de jóvenes, de niños, se llevan todos los discursos, los de la sociología, los de la antropología, los de la política, los de la psicología, y ponen a los maestros y a las maestras a consumir esos discursos. Y los ponen a repetir esos discursos. Pero no hay ningún ejercicio de pensar a esos actores desde una perspectiva educativa y pedagógica. Yo lo digo un poco con palabras fuertes, hay una especie de colonizaje de las disciplinas sociales cuando se habla de estos asuntos, y entonces le niegan a la escuela, al maestro y a la maestra y a los directivos docentes, les niegan la capacidad de pensar esos asuntos con una perspectiva educativa. Y digámoslo que en ese sentido es parte de una estrategia mucho más grande, porque es que lo que hemos vivido durante todo este tiempo es que la escuela le ha tocado asumir todos los discursos de todos los intelectuales, desde los que nos creemos progresistas hasta los que se creen más conservadores, y todo el mundo quiere meter la mano en la escuela. Y en un tiempo de cambio de época, como se define un tiempo de estos, la incertidumbre es muy grande. Entonces el maestro y la maestra termina consumiendo todos los discursos que les llegan, todas las cosas que les llegan, y no hace una elaboración propia, porque o no tiene tiempo, o la manera como funciona la institución educativa hoy, llenando formatos, no le da tiempo para sentarse a pensar esos asuntos. Un segundo asunto que tiene que ver con eso es que cuando trabajamos estos asuntos de los que nos han convocado a este taller, nos colocamos frente a un gran problema. Y es que todo se reduce a participación. Y la participación se reduce a los mecanismos de la democracia liberal trasladados a la escuela. Entonces la gente termina hablando de participación y otra vez vuelve y juega, y es el discurso de esta democracia que llevamos 3 días exactamente, que realmente vemos esta democracia para qué sirve, que lo único que sirve es para que roben, para que se hackeen entre ellos, para que se intervengan los teléfonos, y esa democracia con todas esas cosas es lo que nos dicen que hay que llevar a la escuela. Entonces digamos que el gran asunto ahí que tenemos que pensar es cuál es la democracia que estamos construyendo en la escuela y cómo se construye democracia en la escuela. Y si creemos que construir democracia en la escuela es trasladar esta vergüenza de políticos y de politiquería y de democracia liberal a nuestras escuelas. Entonces, ese segundo asunto es muy importante, porque curiosamente a veces gobiernos progresistas, todo eso, terminan agenciando esas políticas en donde lo que se hace es el trasteo de la idea de ciudadanía liberal. Pero yo lo digo fuerte y en algunos de mis textos lo digo, la democracia está siendo refundada. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de la escuela y de los maestros en la refundación de la democracia?
Y ese va a ser uno de los asuntos centrales. Uno de los asuntos centrales para abordar este tema. Pero eso nos lleva a un tercer elemento. Y es que estamos frente a una transformación fundamental de la pedagogía. Es decir, hoy hay también un replanteamiento de la pedagogía. Pero ese replanteamiento de la pedagogía tiene un fundamento, y un fundamento que en un tema como estos se hace mucho más visible. Y es que la pedagogía fundamentalmente es un asunto práctico-teórico, no es un asunto teórico-práctico. Y ahí podemos entrar en grandes discusiones. Si ustedes acaban de ver, es maravilloso el plan que acaba de presentar el Ministerio para la formación de los maestros. En algunos sectores ese plan, ese texto fue evaluado y fue muy criticado, pero uno no sabe si lo lanzaron por la crisis política de este momento o por qué. Pero ¿a quién se le ocurre una universidad bien mala, bien en crisis, y ahora le meten un año más de lo mismo? Es como cuando discutimos lo de la jornada. Vamos a ampliar la jornada. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que se aburran más tiempo nuestros muchachos en las escuelas, porque esta escuela no tiene propuesta para estos muchachos de hoy en día. Y ustedes que los lidian todos los días saben los problemas que tienen ahí para retenerlos en algunas de las actividades. Entonces estamos frente a un cambio pedagógico profundo. Y ese cambio pedagógico profundo tiene un fundamento, como lo decía, la práctica. Y la primera pregunta es ¿por qué escuela? Porque en esta sociedad hay muchos discursos que vienen planteando que la escuela se va a acabar, que se acabó, que la profesión se acabó, ahora hay todo educación sin escuelas, hay un montón de movimientos. Además que es muy curioso porque son de todos los pelambres políticos. Uno puede decir, es que son de la derecha. No, hoy eso no es tan fácil de identificar. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué escuela? ¿Y por qué educación en un mundo como hoy? Si yo no tengo claro por qué, no voy a poder integrar múltiples cosas que pasan. Pero la segunda pregunta es, ¿para qué escuela? Es decir, y cuando yo me hago la pregunta de ¿para qué la escuela?, me aparece claramente que no es lo mismo hacer una escuela con la idea de un ser humano latinoamericano que con un europeo o con un norteamericano. Y que en alguna medida esos proyectos homogenizantes son proyectos que tienen que ver con un ser humano único. En alguna medida, todo ese proyecto del estilo de vida americano, o eso que se ha denominado el WASP, como modelo de ser humano blanco, anglosajón, culto, académicamente educado, ese es un modelo dominante que enseguida se los voy a referir a otro proceso. La tercera pregunta es escuela, ¿dónde? Yo siempre digo ahí un poco ironizando, el maestro Echandía, que era tan rico, decía que hay gente muy confundida. Hay gente que vive en Cundinamarca y cree que vive en Dinamarca. Y esa tercera pregunta es clave para la escuela. Porque es que cuando a mí, es mi pelea que tengo con la Secretaría de Educación de Bogotá, yo me puedo echar un rollo súper crítico, pero a la hora de mandar a hacer la escuela, mando a hacer la misma escuela que está mandando a hacer el Banco Mundial, homogénea para todo el mundo. Esa es mi crítica, y se lo digo a ellos, y se lo he dicho al secretario de todos. Por eso, no es lo mismo la escuela de Ciudad Bolívar, la de Suba. Por eso, guardados los límites, no es lo mismo, estando en Suba, el Colegio del Sagrado Corazón, que la escuela de Cerros de Suba. Son totalmente distintas. Así se intenten mover por la misma relación. Entonces, esa tercera pregunta es muy importante, pero hay una cuarta. ¿Escuela a quién? Y el profesor ha sido muy rico en mostrarnos que esta cosa, yo le decía a uno de los rectores aquí la otra vez, que nos preguntaba, bueno, pero es que ¿por qué apedrearon mi colegio?
Le dije, porque es que usted está haciendo la escuela de los estándares y las competencias, preocupado por eso, y usted no se ha dado cuenta que tiene una comunidad en donde ronda el vicio, donde ronda el microtráfico, donde ronda una comunidad que para sobrevivir tiene que meterse en circuitos de delincuencia. Y usted, como está formando muchachitos para otro mundo, no para este, entonces usted no puede analizar la vida de ellos. Es decir, ese a quién es muy importante. Estudiantes nuestros son ladrones y nosotros lo sabemos. Y niñas nuestras, que son consumidores y distribuidores. Bueno. Lo sacamos de la escuela y lo vamos a la casa. Ese es... ¿sí? No, tranquilo. Ese es un asunto, ese cuarto asunto de en dónde y a quién, sobre todo el cuarto a quién, es muy importante. Pero 5, ¿qué educación? ¿Ven? Y esta es la gran crisis. Porque cuando yo me respondo ese de qué educación, yo me estoy respondiendo una cosa. Me estoy respondiendo es de qué manera estos 4 asuntos me plantean, esta es la educación que se hace necesaria. Y sexto, educación, ¿cómo? Es decir, la metodología, y esto, por eso es que yo insisto tanto en esto. La metodología, por eso no se copia ni a Montessori, como ya nos mencionó la profe, o a Pestalozzi. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes van a una bendita universidad, que es otro de los problemas, una universidad en crisis que está formando escuelas en crisis y los mandan a que lo enseñen. Y eso es lo que hace el informe Compartir, y eso es lo que hizo la Secretaría de Educación, aumentando los costos y haciendo ferias para la maestría, unas maestrías donde la gente no va sino a titularse, pero no para hacer la vida, no para ser distinta a la escuela. O sea, eso, tenemos que comenzar a hablar de todas esas cosas. Entonces, el cómo de la escuela se deriva de esas 5 preguntas. Por eso yo digo, claro, el maestro que se está formando va feliz, hace su maestría, hasta lo entusiasman, y claro, es que aquí son piagetianos, le mezclan un poquito de Vygotsky, aquí son conceptuales, aquí son críticos, yo que vengo de la crítica, aquí son críticos, le llenan la cabeza de teoría, y llega y se encuentra 45, 50 muchachitos y dice, y ahora don Piaget aquí, ¿qué va a hacer? Y aquí es don Freire, ¿qué va a hacer don Freire si tuviera 45 diablitos de estos? Ven, el cómo lo resuelvo yo. Esas 6 preguntas de la pertinencia son fundamentales. Por eso, ese asunto de la pertinencia para mí es parte de la crisis. Porque como no se están pensando nada de lo que estamos hablando aquí en este taller, sino que estamos pensando es el método, y llamamos al expertísimo que nos dice, y este método, y entonces a este método ahora le metemos ciencia no lineal, y entonces lo vuelvo más interesante, y nos volvemos nosotros más necesarios los intelectuales, porque seguimos matando ese cómo que lo resuelven la escuela, el maestro y la maestra. Entonces, ese primer punto es importantísimo, pertinencia. Pero ahí quiero plantear otro que tiene que ver con lo que la profesora nos decía. ¿Cómo entra lo divergente? Lo divergente no entra sino a través de las prácticas de resistencia. Prácticas que muestran camino nuevo. Se los presento con un ejemplo simplísimo que lo viví yo. Esta cosa que hemos desarrollado en Ondas, que nosotros llamamos la investigación como estrategia pedagógica, que es la propuesta metodológica del programa. Ustedes si ya en internet hay cosas de eso, que lo hemos desarrollado a diferencia del modelo europeo, del modelo norteamericano, que nos basamos en toda la pedagogía latinoamericana. Entonces los bolivianos deciden que nosotros los apoyemos para colocar la investigación en todo el currículo. Y claro, uno que se la cree, sale corriendo a hacer los talleres allá, y claro, la pertinencia nos pega el primer golpe. Vamos a algunas comunidades y nos dicen, oiga, es que eso está muy bonito para la escuela colombiana, pero este es un proyecto revolucionario, y este proyecto se basa en el buen vivir y en el vivir bien de las culturas ancestrales
de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo van a integrar a ustedes en el proyecto de Ondas o en la metodología que ustedes han diseñado con toda la perspectiva crítica latinoamericana? ¿Cómo van a desarrollar la investigación como estrategia pedagógica en el buen vivir? Nos tuvimos que sentar a rehacer eso. Conclusión, se los podemos mandar como parte de las memorias. Terminamos replanteando el modelo de la educación del Banco Mundial, preguntándole cómo un escenario como el de Bolivia, al plantearse un proyecto de identidad propia fundado en el buen vivir, le dice a la idea del derecho a la educación en el sentido tradicional, sabe, en ese derecho yo no estoy incluido. En ese derecho está incluido un sujeto blanco, euroamericano, con formación académica eurocéntrica. Y entonces, ¿cómo va a meter a estas comunidades que sacan un asunto que tenían guardado durante 500 años, porque es parte de su resistencia, y ahora que viene un gobierno medio progresista, les permite sacarlo, y lo comienzan a leer en El Mundo, y aparece un tipo como Arturo Escobar y dice: los bolivianos están inaugurando la teoría del post-desarrollo, con toda la crítica al desarrollo. Ven. Por eso es muy importante, hay que mantener un oído en la comunidad. Si tenemos todos los oídos puestos en los discursos eurocéntricos y americanos y perdemos el nexo a la comunidad, nosotros no vamos a poder construir lo propio. Esa es la riqueza de la Expedición Pedagógica Nacional, vilipendiada por el Ministerio de Educación, por algunos intelectuales de la educación, que cuando el maestro trató de colocarse como... Porque ¿qué es lo que hace la Expedición Pedagógica? La Expedición Pedagógica, búsquenlo en los 10 libros que tienen, en sus 50, 60 videos. ¿Qué hace visible la Expedición Pedagógica? Hace visible que en este país, a pesar de existir un proyecto homogéneo, en este país hay otras formas de ser maestro y maestra y otras formas de hacer escuela. Y le digo a Paolo, a mí me duele que no estén los maestros y las maestras como actores, como conferencistas. Un taller, un seminario, una conferencia como la mañana de prácticas de maestros, había que meter 3, 4 maestros de estos sabios que nos enseñan a nosotros los intelectuales, para que nos sentemos a aprenderles a ellos. Y la Expedición Pedagógica las tiene, una Mercedes Boada, por ahí veo a Ada, Quiñones, Fanny, bueno, infinidad de maestras aquí en Bogotá. ¿Por qué no tenemos ojos para el maestro y la maestra? Porque esa mirada que todavía tenemos eurocéntrica hace que estemos privilegiando, y le agradezco que me haya invitado a mí, pero no, tenemos que dejar de ser nosotros los actores. Tenemos que volver a los maestros y a las maestras actores de estos procesos. Por eso, para ir cerrando, ¿qué es lo que se transforma? La práctica. Miren, nosotros, al menos los que nos movemos en la línea que yo me muevo, hemos aprendido en el último periodo que maestro que lee su práctica, maestro y maestra que sistematiza su práctica, se convierte en productor de saber y conocimiento. Y ese maestro y esa maestra, es bellísimo interlocutar con ellos. Yo recorro el país. A mí me dicen: ¿usted por qué tiene tanta confianza en los maestros a veces? Y peleo por todos lados defendiendo a los maestros y las maestras. Que miren que hasta a Paolo le tocó ahora de mi cantaleta por defender a los maestros y las maestras. En un evento pues, que tiene mucho para los maestros y las maestras. Pero es que si uno escucha al maestro y a la maestra que está pensando su práctica, el maestro y la maestra tienen un qué hacer que no se resuelve por ningún método de los métodos tradicionales. Ustedes lo saben mejor que yo y a mí me da pena decírselos porque estoy repitiéndoles, pero ustedes saben que cada una de ustedes tiene que resolver en su vida diaria asuntos que en ningún libro han encontrado respuesta.
Si el maestro y la maestra comienzan a hacer diarios de campo sobre esos asuntos y después hacemos muy buen proyectos cuando tengamos la posibilidad de volver a tener secretarías de educación progresistas, porque quién sabe cómo nos va a tocar el próximo aguacero que venga. Ahí, si le damos la voz a los maestros y a las maestras, si se empoderan, si su voz es reconocida, ese maestro y esa maestra nos va a permitir que ellos se conviertan en autores. Porque es que ya alguien se adelantó, yo pensaba por ahí cerrar, es que cuando yo realmente trabajo con los actores del proceso educativo, los reflexiono, pero como maestro o maestra, pienso, reflexiono la práctica, la sistematiza, ojo, yo me vuelvo autor de educación. Y ese es el tránsito que tenemos que hacer. De un maestro y una maestra que simplemente hace la tarea que le mandan, a un maestro y una maestra que se vuelve actor del proceso y que fruto de volverse actor del proceso se vuelve autor y se convierte parte de una comunidad de saber y una comunidad de práctica que nos permite conversar y conversar de otra manera. Mi nombre es Albanelli Gutiérrez, soy asesora del IDEP y me acompaña el profesor Fidel Antonio Cárdenas Salgado, de la Universidad Pedagógica Nacional. Fidel me dijo que lo presentara como maestro, licenciado en Química, magíster en Ciencias y Matemáticas, doctor en Química y se desempeña en la universidad como coordinador del Sistema de Formación Avanzada de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, además de eso, él no le gusta que yo cuente que él ha sido profesor mío, pero dice que si yo digo eso es porque yo entré muy vieja a la universidad. No, hemos sido compañeros de trabajo y tuve el honor de ser alumna de Fidel. Entonces, no solamente es mi amigo, sino también ha sido mi maestro. Y por eso lo invité para que trabajáramos esa propuesta de taller en la tarde de hoy, que vamos a repetir mañana en la mañana por si otras personas de sus colegios están interesados. Les pueden ustedes contar que esto mismo que hacemos hoy lo vamos a realizar mañana en la mañana. Entonces, es básicamente lo que está en esta hoja preparado. Y no, prefiero darle la palabra a Fidel, que es quien lo ha pensado, lo ha escrito, y de lo que hemos hablado es de lo siguiente. Bueno, muchas gracias, Albanelli. En primer lugar, por su intermedio, el agradecimiento a la IDEP por haberme invitado a participar en este seminario internacional y en particular por venir a compartir con ustedes algunas ideas en relación con los procesos y las invitaciones a transformarnos en maestros reflexivos. Lo que vamos a hacer en esta tarde tiene como dos perspectivas. La primera, como lo hice el objetivo, abrir un espacio para realizar algunas actividades en torno al desarrollo de la capacidad de reflexión de los docentes y enfatizar un poco la necesidad de convertirnos en maestros reflexivos. Cada vez más dentro de las sociedades modernas y dentro de la educación para la posmodernidad, se pide a los docentes y en general a todos los profesionales ser profesionales reflexivos, es decir, ser profesionales que tengamos como objeto de pensamiento y de reflexión el hacer mejor hoy lo que hicimos bien ayer. En ese contexto vamos a tener una primera actividad en la cual adjunto a la presentación y descripción del taller tienen una hojita. Nos vamos a gastar unos minutos, unos 5 o 10 minutos para realizarla. Todo lo que hay que hacer es leer la parte como de indicación o descripción que hay al interior de cada triángulo.
Ahí en esas descripciones lo que se da son como 3 tipos de docentes. Entonces la idea es que cada uno de ustedes marque al interior, en el cuadrito de cada triángulo, aquella figura con la cual se identifica como maestro. Si mirando las 3 alternativas que hay para marcar ahí, no se identifican con ninguna, hay un espacio en el cual ustedes pues, pueden trazar otra figura triangular con la cual ustedes se identifiquen como maestros. Hecho eso, vamos a hacer una presentación del tipo de maestros y el tipo de estudiantes. Como ustedes se podrán dar cuenta en el video, estos 3 tipos de docentes y 3 tipos de docentes han sido caracterizados a través de procesos de investigación. Algunas sociedades del mundo que se han preocupado por estudiar cuáles son las características fundamentales de los docentes, cuáles son las características fundamentales de los estudiantes, en un contexto de una disciplina o de una forma de trabajo, más bien debería decir, que se llama la fenomenografía. De tal manera que ese video de alguna manera se carga al YouTube desde una de las universidades de los Países Bajos de Europa, más exactamente de la Universidad de Gotemburgo, y en Suecia, y desde allí pues nos mandan un mensaje para reflexionar. Entonces la segunda parte de la actividad tiene que ver con la reflexión acerca de los tipos de docentes que presenta el video y la relación que ustedes pueden establecer con lo que ustedes acaban de marcar en el taller. Cuando termine eso, entonces vamos a iniciar un trabajo grupal. La hoja que ustedes han marcado la traerán a un grupo de 8 o 10 personas, por lo que veo la asistencia daría para 2 grupos, y allí una persona, un representante del grupo, recoge la información, la marca en la tablita que hay al frente, en la tablita seguida, y luego nos vamos a dedicar a discutir esa información que proviene del ejercicio de ustedes y que nos sirve para reflexionar sobre qué es ser un docente de tipo 1, qué es un docente de tipo 2, qué es un docente de tipo 3 y sobre todo la parte más importante de cuáles serían las ventajas de esa reflexión, los alcances, las limitaciones y por qué se busca hoy tanto hacer en el aula un espacio de reflexión, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes y, ante todo, de la relación entre estudiantes y docentes. Cuando hayamos terminado esa parte, haremos entonces una socialización de los resultados en los 2 grupos y trataremos de contestar algunas preguntas que son de reflexión, particularmente en eso que la vida cotidiana nos exige de ser un poco predictivos, de anteponernos a lo que puede suceder, a lo que puede ocurrir de alguna manera fundamentada. La segunda parte de la actividad en grande va a ser, después de haber discutido y analizado esa primera parte, va a ser una conferencia alrededor del video y alrededor de lo que es el concepto de conocimiento declarativo, el conocimiento funcional y cómo, de alguna manera, la didáctica hoy orienta fundamentalmente a través de la evaluación lo que Marton y Salcho ya desde la década del 70 venían llamando las rutas que siguen los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Vamos a tratar de caracterizar, por lo menos desde el punto de vista de la conferencia, lo que son estudiantes que siguen una ruta superficial versus estudiantes que siguen una ruta profunda. Y
al final de la conferencia abriremos un espacio general para que ustedes puedan exponer sus ideas, sus preguntas alrededor de los temas que se han tratado. Eso es básicamente la descripción y como el bosquejo de la actividad que nos va a ocupar esta tarde. Gracias. Fidel, una pregunta. En este tema de reflexionar, que a veces es justamente el tiempo que nosotros no tenemos en los colegios, ¿verdad? Vamos a tener posibilidad de hablar contigo, de preguntarte. Por supuesto. Una de las cosas que yo tengo claro cuando hago este tipo de actividades es que las actividades son para ustedes. De tal manera que si en cualquier momento aparece una pregunta, háganla. Siéntanse libres, me gustaría más llevar un conversatorio antes que una conferencia como tal. O sea, siéntanse libres de intervenir, de poner sus inquietudes, sus preocupaciones, sus preguntas en el momento en que lo consideren. No les puedo decir eso con relación a los 20 minutos del video, pero en todo el resto de la dinámica, pues con mucho gusto. Les entregamos el taller completo porque la idea también es, ojalá pudieran replicarlo en sus colegios, les sirva de réplica. Veo aquí a nuestra rectora Silda, no sé si hay más rectores, directivos docentes, igual los maestros para que pudieran replicarlo, llevarlo a sus colegios. 2 artículos ahí escritos sobre esto que va a pasar hoy, que serán publicados en el IDEP. Entonces, Fidel ya nos ha entregado sendos artículos para que los publiquemos y sean de conocimiento público. No sé si haya preguntas o iniciamos. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces tomémonos unos 5 o 10 minutos para que por gentileza cada uno diligencie la hojita, marque la hoja. Yo estaré pasando por lo más cerca posible de cada uno de ustedes por si existe alguna pregunta, orientarlos y ayudarlos. Que quizás se le da más importancia a un aspecto que al otro. Sí, yo no sé, yo personalmente quizás en un término equilátero porque lo entendía así, como que era primordial para mí, que era principal. Entonces los triángulos me sugerían que uno era donde yo reflexionaba más sobre mi quehacer, sin tener, o sea, era primero eso, después venía qué son los estudiantes y después cómo aprenden, ¿cierto? ¿Qué actividades deben realizar para aprender? Entonces, no sé, lo entendí de esa forma. Entonces yo hice un triángulo equilátero donde pues todo esto debe estar como equilibrado, ¿sí? En una misma proporción. Bueno, la primera reflexión me parece válida. Mientras el video aborda 4 cosas, en el taller solamente quise abordar una, y la razón es simplemente una razón didáctica, porque si las abordo las 4 en el taller, se nos complica mucho la cosa, y cuando yo sé que a pesar de los subtítulos del video necesitaría un poquitico de entrenamiento en el oído en inglés, pero no me preocupe, o sea, quedan iniciados, tienen el video, entran a YouTube y ahí encuentran. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el video? El video se llama Tipos de Docentes y Estudiantes. Y si les interesa profundizar un poco más en el alineamiento constructivo, habría como dos aproximaciones. Una, dentro de los documentos que le entregué a la Nelly, hay uno que se llama Del conocimiento declarativo al conocimiento funcional. No quisiera ser pedante, pero está como introduciéndose a Latinoamérica. Ha transitado desde Australia. John Biggs es una persona
de naturaleza natural de Australia, de Howard, psicólogo, doctor en psicología, con mucha experiencia en cuestión del aprendizaje, y llevó sus ideas al Reino Unido, al norte de Norteamérica, pero se centró fundamentalmente en la parte del sudeste asiático, todo lo que es Hong Kong. De hecho fue profesor por mucho tiempo en la Universidad de Hong Kong, y allí fue donde empezó a trabajar esta parte del alineamiento constructivo. Cuando se dio cuenta que había expresiones como estas, seguramente a ustedes no les ha pasado, a mí me pasó algunas veces, cuando mis estudiantes salen y me dicen: profesor, pero es que usted nos engañó, nos dijo que esto no tocaba para la evaluación y fue lo primero que nos puso. El muchacho dice: pero profe, es que mire, usted no nos alcanzó a hacer los ejercicios, mire el cipote el problema que nos puso en el examen. Entonces, cuando él se dio cuenta de todo eso, empezó a reflexionar y empezó a investigar, y el resultado fue esa propuesta de un sistema de 3 componentes. El primero es ¿qué hago yo como docente? El segundo es ¿cómo hago yo para? ¿Cuáles son las actividades? Y el tercero es ¿cómo sé qué? Yo esto lo voy a desarrollar un poco más en la conferencia de sinodalidad, como para ir dando lo que Ursúa llama uno de los organizadores previos. ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago Sí, yo? o sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Para, o sea, las actividades, ¿cómo hago yo para saber qué y a dónde quiero que mis estudiantes vayan? Que fue un poco la taxonomía que alcanzó a mostrar el video ahí, desde el no sabe, no responde, hasta la abstracción y la generalización. Ya veremos un poco sobre eso. Entonces, dentro de ese contexto es que emerge toda esta dinámica del alineamiento constructivo y de hacer profesionales y específicamente docentes reflexivos. Hay otro concepto incrustado dentro de ese sistema de 3 componentes, que es la evaluación auténtica. Este concepto de evaluación auténtica lo voy a desarrollar en la conferencia para darle paso ahora a la actividad, para que tengamos un poquito más de espacio de interacción. Analizar a profundidad, primero, si en Colombia existen este tipo de docentes, o sea, y en qué medida. Y segundo, hacer una línea de tiempo para una cohorte de docentes y decir: ¿con qué tipo de docencia comenzaste? ¿Con un docente de tipo 1? ¿Hubo espacio para pasar a un docente de tipo 2? ¿Evolucioné después de 30 años y soy un docente de tipo 3? ¿O me quedé siendo docente de tipo 1? ¿En qué proporción en el magisterio colombiano, en el magisterio del distrito, en el magisterio de mi colegio, están presentes esos tipos de docentes? Claro, están los instrumentos. Debo decirles que en este momento hay instrumentos estandarizados para Colombia, traducidos, y los estamos utilizando en la tesis de doctorado para establecer las relaciones en una población muy grande de profesores y estudiantes de química, con el objetivo de mirar los tipos de docentes que son los profesores de química y sus relaciones con los tipos de estudiantes de química que hay. O sea, esto, a diferencia, o sea, yo pudiera tomar 2 alternativas acá. Una, obviar el video y dictarles una conferencia de 2 horas o 3 horas sobre lo que es todo esto, que es lo que uno normalmente hace. Y que, bueno, siguiendo el pensamiento de Faraday, uno dice: bueno, pues es una de las 4 formas de hacerse más inteligente. Faraday dice: si usted quiere hacerse cada día más inteligente, después de haber leído el libro de Watts sobre la superación del espíritu, dice: hay 4 formas prácticas de hacerse más inteligente. La primera, asista a conferencias, es decir, asista a clases. Segundo, tome notas muy detalladas de lo que pasó en el aula de clase. Tercero, mantenga comunicación continua, escríbase y llame a las personas que están interesadas en lo que usted está trabajando. Y cuarto, debata las ideas. Ponga las ideas a conocimiento del público, óigalo, defienda sus ideas, argumente, y de eso
¿para qué carrera estoy yo enseñando? ¿Mi curso qué importancia tiene en el currículum? Ustedes no se han dado cuenta que muchos estudiantes dicen, es que en ingeniería preocúpese usted por matemáticas y preocúpese usted por resistencia de materiales, pero aquellas materias, por ejemplo, como lo de español, como lo de inglés, esas son las materias de levantar promedio. ¿Por qué? Porque se espera que en esas estén las notas bien altas para compensar con las matemáticas que son de alguna manera aquellas en los cuales se esperan menor rendimiento. Pero también se encuentran ustedes con profesores que dicen, bueno, a mí me invitaron a dictar un curso de matemáticas, yo dicto un curso de matemáticas. ¿Está mal eso? No. Es que nunca ha habido la posibilidad de discutir en la estructura de la universidad qué papel juega este curso con relación al perfil, qué papel juega este con relación a tal, qué competencias se están desarrollando, dónde están los estudiantes en términos de la competencia para el manejo de la lengua materna. Es decir, lo va a tener presente toda su vida. Yo, por ejemplo, nunca olvidaré a mi profesor de matemáticas que después de haber resuelto un polinomio de Riccati en 4 hojas de papel cuadriculado, al final cometí el error de decirle el seno de 90 grados es igual, la respuesta es igual a seno de 90 grados. Con mucha delicadeza me tachó seno de 90 grados, hizo una cruz más grande en toda la página, luego en la anterior, luego en la siguiente y finalmente en la primera. Me dice el seno de 90 grados es 1. De ahí en adelante no se me olvida ni el valor del seno de 90 grados ni el profesor. Pero para que me haya ayudado a mí cuando tuve que plantear una ecuación del segundo orden para mirar el balance de masas entre la cantidad de materia que cae en el mundo a través de la lluvia y la que va a los mares, ahí no me sirvió el seno de 90 grados para mí. Me sirvió un estudiante de matemáticas coreano que estaba en la siguiente pieza, a quien yo acudí para decirle que me ayudara a establecer un sistema de 2 ecuaciones. Entonces fíjense ustedes, todo es de alguna manera concertado, dialogado, puntos de vista, aceptar que de alguna manera la realidad que yo entiendo y como la entiendo no es la única. Y aquí les pongo un ejemplo. Si un helicóptero pasa por encima de la feria y alguien de ustedes ve en el helicóptero, hace una descripción de lo que está pasando en la feria. Pero si alguien de ustedes le digo, vaya y haga la misma tarea y dentro de 2 horas nos encontramos acá, las versiones son distintas. Y entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿El que describió lo que vio desde arriba o el que describió lo que vio caminando? No. Hay que aceptar que hay diferentes puntos de vista. Esa es la concertación, ese es, digamos, el poder formativo de la ciencia. La ciencia no pelea con nadie. Algunos de ustedes conocen al investigador Schulman. Él fue el que comenzó a preguntarse, ¿qué hago para formar expertos conocedores de la disciplina, pero expertos en la enseñanza de esa disciplina? Es decir, personas que, conociendo mucho sobre cómo aprenden los seres humanos y conociendo bien su disciplina, puedan ser excelentes personas que orientan a sus estudiantes, insisto, en el establecimiento de sus propias relaciones con el conocimiento a partir de las 2 cosas.